un saludo que les hacemos llegar acá en Contacto Deportivo. Hoy es jueves 21 de octubre, ya enfilando hacia el remate de este 10º mes. Y el tema pues principal, porque vamos a tocar al final un poco el béisbol de Grandes Ligas y lo que representa pues la lucha por ir a la Serie Mundial. En una llave, los Astros de Houston con los Medias Rojas de Boston, y en la otra, los Dodgers de Los Ángeles enfrentando a los Bravos de Atlanta. Pero acá en Guate, con todo y el boom que representa desde hace mucho tiempo la postemporada, y máxime que están en circulación equipos, opinión personal, como los Bravos, que tienen muchos adeptos en el país, mucho más los Dodgers, y Medias Rojas de Boston también, el que menos potencialmente tendrá, pero en base a sus éxitos de los últimos años habrá ganado adeptos. Me refiero a los Astros de Houston, con el pésame de lo que mis queridos Yankees no están en ese cuarteto. Pero en el fútbol es notoria la inclinación que se ha ido generando, José Pablo, en torno a mexicanización de la dirección técnica, y con abarcar otro campo que incluso fue de lo primero de los últimos tiempos. Me refiero a que tomando en cuenta la aparición de José Luis Camargo como asesor arbitral, ya tiene, como se dice, su tiempito, prácticamente el tiempo de gestión del actual comité ejecutivo de la federación. Pero a nivel de lo de mexicanos, Juan Antonio Torres Servín ya dejó su nombre como técnico campeón, al igual que Alberto Aguilar en los finales del siglo pasado, siendo el yerno de Carlos Milok y ganando el último de los títulos para Comunicaciones. Él fue el primer mexicano, en ese caso monarca. Pero ahora no es solo que Torres Servín, que ya no está. Hay que recordar que la familia García, hablando del ingeniero que en paz descanse, Víctor, y su hijo, pues están muy ligados a México a través de su empresa que se llama Legumex, que precisamente produce y exporta legumbres al vecino país del norte. Y en el pasado, muy en el pasado, pues aparecieron jugadores como Alberto Van der Kam y también Sergio Anaya para Xelajú, y otros así poco a poco en el camino hasta llegar ahora a una explosión de jugadores y de técnicos. Xelajú anunció pues la contratación y la incorporación de Irving Rubirosa, que lo tienen ustedes en el fondo mío de pantalla, y ponemos como referencia también a Roberto Montoya, porque él es mexicano que regresó al país después de haber salido subcampeón con Antigua. Estuvo en un tris de perder la categoría con el Antigua de la temporada 2021, pero ahora tiene a un sólido equipo antigüeño en el primer lugar de las posiciones. Pero a ellos dos, uno que va a llegar y el otro que ya está, digamos, cimentado en el país, y que incluso tiene a 3 de sus compatriotas dentro del equipo, como Morales, como Olvera y particularmente como el Gulit Peña, pues a ello agregamos que Roberto Hernández está haciendo una descollante tarea, así como se dice, callada la boca, con el equipo de Malacateco. Ya lo sacó del sótano y lo llevó al 4º lugar, subiendo 8 posiciones. Raúl Arias, que es el de más nombre para mí de los presentes, pues todavía no ha logrado hacer cuajar con un plantel muy modesto en Achuapa, pero a ello también se acaba de incorporar, no tiene mucho de haber llegado al país, y lo entrevistamos, y José Pablo se los muestra, esa ida, esa cobertura que hicimos en Guastatoya con Daniel Guzmán el Travieso. Y entonces ya llegamos a 5 Made in México. Y si le agregamos que José Saturnino Cardoso, que entre paréntesis ya le dio la Junta Directiva Municipal el aval para que, después de que él les menciona de que hay jugadores que no están respondiendo con el compromiso que tienen con la institución, y la directiva roja le dio el aval para que al terminar el torneo Apertura él decía quiénes deben continuar y quiénes no, pues la espada de Damocles puede caer ahí. Pero a lo que voy es que él se hizo futbolista en México, descolló en México, aparte de lo que hizo con la selección de su país de origen, que es Paraguay, y se le puede considerar un mexicano. Eso que caeríamos, José Pablo, que ya prácticamente la mitad de las personas que dirigen en el país en la principal categoría, pues tienen o nacieron y dejaron el ombligo
en México u otro se formó en México y desarrolló en el vecino país. ¿Qué te parece esa mexicanización cuando en tu niñez, digamos, inicio de adolescencia, juventud, te enterabas de que eran técnicos argentinos, que técnicos uruguayos, etcétera? En algún momento un poquito brasileños, pero sobre todo argentinos, y ahora solo hay dos argentinos. En el caso de Sebastián Vini, que llegó y ya comenzó el rescate de Cobán, y alguien que se ha logrado quedar bastante tiempo en su estadía, para mí más amplia, salvo juntando las que tuvo con Petapa, me refiero a Ramiro Cepeda, y quedan dos nacionales nada más dirigiendo precisamente a los equipos que lograron ascender, en el caso de Manuel Castañeda con la formación de Nueva Concepción y Marvin Hernández con el equipo, en este caso, de Sololá. Así que, ¿cómo analizas eso de la mexicanización de la dirección técnica que se nota desde Montoya, que ya está, los que acaban de llegar y el que está por arribar, el caso de Rubirosa Parachela? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos y poderlos acompañar. Sí, es un tema muy interesante, muy complejo, me atrevería a decir, de analizar, de intentar comprender. Los tiempos han cambiado, las generaciones también son otras, y en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados, argentinos, uruguayos, hay algunos que aún continúan, como Ramiro Cepeda, como el mismo Willy Coito, que ya lleva bastante tiempo de estar aquí en Guatemala, al igual que Iván Franco Sopeña, solo que él en primera división, pero que ha estado también en Liga Nacional. Y creo que hubo un fenómeno bien interesante de entender. Primero, que hemos estado acostumbrados siempre a que prevalezcan los técnicos internacionales. En algún momento, gracias a los buenos resultados, aciertos que tuvo en su momento Amarini Villatoro, creo que se empezó a confiar más en el técnico nacional. A eso hay que combinarle que para esa época y etapa y momento también había sucedido lo de Walter Claverí y que él estaba al mando de la selección. Entonces había como mucha confianza en el técnico nacional, en algún momento se quiso impulsar, hubo varios equipos que incluso se animaron y eso le abrió la puerta a que tuvieran confianza técnicos como Fabricio Benítez, como el mismo Rafa Díaz, y han pasado incluso algunos técnicos nacionales, pero hay que recordar que después de eso a los técnicos nacionales casi no les ha ido bien, o por no decir que les ha ido mal, porque si no es por Amarini, de lo demás, o de los demás, de hecho, se han quedado nada más en que han dirigido o han estado o que están, ¿verdad? Pero que hayan ganado un título, ese ya es otro cantar, ¿verdad? Entonces, conforme el pasar de los tiempos, más los resultados que no han sido los favorables, considero yo a nivel de selección, pues creo que ese encanto que en algún momento hubo por técnicos guatemaltecos, pues se terminó apagando o se convirtió en desencanto. Las oportunidades fueron cada vez más reducidas, combinado para mí con que los mismos técnicos nacionales en algún momento no dieron la talla, no dieron los resultados, ¿verdad? Porque les dieron proyectos importantes. A Rafa Díaz estuvo nada más y nada más que en Cobán y en Guastatoya, son dos importantes. De igual forma le pasó a Fabricio Benítez, ¿verdad? O sea, para entender que no están únicamente en Sanarate o en Achuapo o en equipos de los últimos regularmente, sino estaban en proyectos importantes donde había bastante dinero. A eso hay que combinar el trabajo que estaba haciendo la federación en ese momento, que traen a Eugenio Villazón, mexicano, como coordinador de selecciones, y él dentro de su equipo de trabajo, como cualquier persona cuando llega a un puesto, pues dice, voy a traer a mi gente de confianza, y él sugiere o monta un proyecto mexicano, ¿verdad? En donde todas las divisiones inferiores son con técnicos mexicanos. Antes no era así. De hecho, el técnico que estuvo en el torneo de Esperanzas de Tulón es guatemalteco. Y después tuvo su paso por Sacachispas y demás, pero en esa misma etapa que se confiaba en técnicos, pero después que se empieza a mexicanizar y que incluso va combinado también con que Camargo, asesor arbitral, es mexicano también, yo creo que los directivos de cierta forma entendieron como la indirecta que está intentando apostar la federación, ¿verdad? Ya probamos con argentinos durante mucho tiempo de la vida y no conseguimos nada.
La Liga MX para nadie es un secreto que ha crecido, o sea, basta ver con la infraestructura y demás, nos ganan en todo, o sea, a nivel futbolístico, los estadios son incomparables, o sea, quien vea el estadio de Monterrey, yo creo que se puede comparar con cualquier estadio europeo, fácilmente, o sea, tienen estadios muy bonitos y el nivel es bastante bueno, aceptable. Entonces yo sí. Pero disculpa la interrupción, fíjate lo que te voy a mencionar sobre eso que decís de México. Allá en México, en este momento, y lo has captado, se están quejando profundamente, incluso la federación acaba de decirles y la Liga MX que no van a poner cortapisas al número de técnicos extranjeros en México. Acá están llegando los mexicanos, pero a México están llegando los argentinos, los uruguayos y demás, al extremo de que en este momento, ya que mencionaste a Monterrey, solo Monterrey, Tigres y Chivas tienen técnicos mexicanos. Los 15 restantes equipos, fíjate, 15 sobre 18 tienen técnicos extranjeros. Es un fenómeno especial. Sí, y yo creo que eso es en parte lo que hace que técnicos vengan acá. Hay que recordar también que son realidades total y completamente distintas, pues, porque un técnico que regularmente tenga un equipo importante en México no va a venir a Guatemala. O sea, habrán excepciones a la regla, como José Saturnino Cardoso, pero no es normal que un Tuca Ferretti, un Piojo Herrera vaya a venir acá. O sea, hay que entrar en la realidad, ¿verdad? Son de cierta forma impagables, pero Pero vino el travieso. sí, vino Ese tiene nombre allá. el Travieso Guzmán, correcto. Y Raúl Arias tiene nombre allá también. Habrán uno que otro Gustavo que en algún momento pueden encontrar precisamente porque se les cierran las puertas allá. Y hay que recordar lo que pasó hace un par yo creo que ya más de un año, de lo que pasó en la primera división y que cancelaron o congelaron los ascensos, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, pues se les cerraron las puertas o se truncaron las puertas para muchos técnicos. Todos tienen que buscar llevar sustento a su casa de alguna forma, ¿verdad? Y entonces a buscar en qué parte me pueden aceptar o dónde hay oportunidad laboral. En Guatemala se paga bastante bien, quizás no de la misma forma que en México, pero sí es un trabajo muy bien remunerado, muy, muy bien remunerado. Y creo que encontraron aquí, con un estilo de vida quizás un poco distinto, una realidad diferente, una oportunidad, ¿verdad?, para poder irse haciendo un espacio. A eso hay que tomar los aciertos que han tenido, como usted bien lo comentaba, lo de Juan Torres Servín, que terminó siendo incluso campeón, ¿verdad? Eso es algo importante. El mismo técnico Montoya, que creo que también Roberto Montoya ya ha tenido pues bastante protagonismo en la Liga Nacional y ha dejado una muy buena sensación. Entonces todo eso abre la brecha a que uno diga, bueno, si siempre hemos probado con argentinos, a lo mejor un mexicano nos puede funcionar, ¿verdad? Y como están tan pegados, culturalmente somos muy similares, o sea, de hecho, yo me atrevería a decir que en cierta parte nosotros imitamos algunas cosas de México y es inevitable, ¿verdad? Por lo cerca que estamos, ¿verdad? Y creo que, en pocas palabras, al también no haber tantos técnicos centroamericanos, porque hay que ser realistas, Gustavo, un Hernán Medford, que en algún momento pudo haber sido parte, la misma Bala Gómez, o sea, muchos técnicos que antes venían, que eran centroamericanos, se fueron. Entonces, eso le abrió aún más la brecha a los técnicos mexicanos al tal punto en el cual estamos, que no estoy diciendo que sea malo, me gustaría que fueran guatemaltecos, sí, aunque también es un poco complicado porque un guatemalteco en algún momento, ahí sí creo que peca la federación, de que no trae cursos, no trae capacitaciones, no hay muchos exponentes. O sea, yo recuerdo la última vez que se hizo un evento aquí en Cayalá, estaba el Pin Plata, estaba casi que todo el mundo del deporte en Guatemala recibiendo el curso, porque sí hay un deseo, sí hay un interés por mejorar, ¿verdad? Por querer aprender o culturizarse más, pero no hay ese apoyo. Y que tengan recursos para decir, me voy a ir a Europa a recibir tal curso o me voy a ir a tal país, casi no se da. Entonces yo sí creo que eso en parte, si usted lo observa, los currículums también en algún momento puede ser un factor, porque que de su dinero, quien haya querido invertir, son muy pocos, muy, muy pocos. Y muchos incluso, como el caso de Walter Clary, que lo hemos platicado aquí, que tiene el conocimiento y demás, pero su filosofía de juego es muy poco adaptable o que se pueda utilizar en la realidad guatemalteca, en donde los escenarios, uno, no son los mejores,
y técnicamente los jugadores no tienen las condiciones ideales para poder desarrollar ese tipo de filosofías. Entonces, a veces tiene que darse esas combinaciones, y yo sí veo un panorama en el que de momento va a prevalecer los mexicanos, e inclusive pueden ser incluso aún más, va a depender de ellos mismos, pero no veo que esto pueda llegar a cambiar en un corto plazo, Gustavo. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Sí, señor, no debes relajarte. El COVID anda suelto. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Yo sí me vacuno porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos. Sí, señor. Bien, y eso, recordemos que hemos tocado ya el tema en cuanto a mexicanización, que arrancó con los jugadores, porque ahora sí hay como nunca jugadores mexicanos, la mayoría delanteros, algunos con nombres significativos. Hablando de delanteros, Landín tiene su nombre en México, Javier Orozco lo tiene indiscutiblemente también, y así otros bueno, Camiani y el Team Herrera son otros dos que dejaron su nombre, sobre todo el Team Herrera, en filas de equipos aztecas. Y a eso agreguemos el bombazo que representó la aparición de Carlos Peña, el Woodley, por todo lo que recientemente él ha hecho. Así que eso va increciendo. De repente aparece también mexicanización de directivos. Ya estuvo incluso quien fue el presidente de comunicaciones, que el dueño, que es mexicano, lo puso a él también. Así que eso por un lado. Y lo de Shela, pues agregar que Luis Alberto Padilla será el subentrenador. Daniel Fernández, que lo recordarás, fue el preparador físico de Claverí y ha tenido etapas ahí en Shela como preparador físico. Es el que va a tratar de sacar de la mejor manera con el apoyo ahí de un exjugador de Xelajú, el partido con Santa Lucía, que es el que le viene encima, porque ese definitivamente todavía no tendrá el sello y manejo de Rubirosa y Padilla respectivamente. Y para concluir este contacto deportivo con ustedes, pues les hablo rápidamente del béisbol, porque está que arde, están los escudos y los logotipos de los 4 sobrevivientes, aparte de que yo me alegro que ya comenzó la NBA. He tenido la oportunidad de ver imágenes de algunos juegos, uno de ayer que terminó 123-122, otro que se fue a tiempo extra de los Knicks con los Celtas de Boston y lo ganaron finalmente los Knicks 138-134, pero el béisbol tiene, por ejemplo, la resurrección de los Astros de Houston, porque perdieron feo 2 partidos, uno en casa y la primera visita a Boston, pero ahora comenzaron a responderle con la misma medida a los pitchers de los Medias Rojas. Y anoche fue la mayor explosión hasta llegar a 9 carreras y obtener precisamente, iban incluso en un 7-0, o sea que llegó un jonrón solitario y ahí apareció una de las carreras del equipo bostonero para el 9-1 final. Pero ojo con Houston, porque al estar 3-2 la serie, hoy descansan y de ahí se trasladan a Houston de regreso para un 6º partido. Si los Astros de Dusty Baker y compañía, y Gurriel y Altuve y demás, logran ganar, el asunto se terminó y estarán otra vez en Serie Mundial. Pero tampoco hay que descartar absolutamente a los Medias Rojas. Y del otro lado, para mí fue una sorpresa, a como estaba dominando Atlanta en el juego de anteayer, los Dodgers por primera vez resurgieron en la forma que lo hicieron para revertir un 5-2, ponerlo en un 6-5, pero ayer sí se les cayó el techo encima y sobre todo en la 9ª entrada, y ahora el equipo de Atlanta está a una victoria que va a tratar de conseguir hoy de una vez para fijar su pasaporte a la Serie Mundial. Sin embargo, muy similar a lo de Boston, con el equipo humano, con algunas bajas significativas, o que ayer no le respondió Urias, el mexicano, como abridor, recibiendo castigo de la batería directa de los Bravos. Pues los Dodgers tienen no solo la urgencia de ganar hoy para forzar un regreso a Atlanta, sino que tienen capacidad para definitivamente
tratar de extender la serie como mínimo a un sexto partido. Así que, bueno, los Dodgers ya como quedaron 3-1, tienen que ganar el de hoy, el quinto, el sexto y llevarlo hasta el séptimo. O sea, ya no le cabe otra cosa que ganar o ganar. Bueno, con esto cerramos. No se olviden que estamos en el día a día con ustedes y muchas gracias por la compañía que habitualmente y cotidianamente nos dispensa. Así que no se les olvide, el fútbol de Guatemala está en plena mexicanización. Primero con jugadores y ahora extendiendo esa proyección y esa pacífica invasión de conocimiento sería a la dirección técnica con la llegada de Irving Rubirosa y de Luis Alberto Padilla para ser el dueto técnico principal de Xelajú, que le dio las gracias finalmente a Tono Morales.